Dios tiene palabra para nosotros, hermanos. ¿Cuántos le vinieron a buscar a Dios? ¿Cuántos un día le quisieron conocer a Dios? ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Amén, así es. Le veremos pronto. Amén. Hermanos, estaba yo leyendo la palabra de Dios. Y hermanos, este mensaje tocó mucho a mi vida. Y este mensaje, hermanos, se llama La Vista de Cristo. Amén. Leamos la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Se puede poner de pie por reverencia a la palabra. ¿Lucas qué, hermano? Lucas capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Puede sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos un día quisieron ver a Jesús? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, procuran ver a Jesús? He aquí, hermanos, un testimonio en la palabra de Dios de una persona que buscó a Dios, que quiso ver a Jesús. A pesar, hermanos, de sus dificultades. Amén. La palabra de Dios nos habla de que este hombre era pequeño de estatura. Yo soy grande, ¿verdad? Pero este hombre era pequeño de estatura. La Biblia nos habla, hermanos, de que este hombre era pequeño de estatura. Pero quiero decirle en esta noche, hermanos, que hay personas que son también pequeños de estatura, pero en su fe, en lo espiritual. Y por eso, hermanos, no se atreven a procurar ver a Jesús. Pero, hermanos, con todo y esas dificultades, hermanos, nosotros que antes éramos pequeños en la fe, venimos a buscar a Jesús. Procuramos buscarle a Jesús y le encontramos. Yo encontré a Jesús, hermanos. Y, hermanos, ¿verdad? No hubo la provisión de un árbol sicomoro para poder ver a Jesús, sino que hubo una persona, hermanos, que llegó a mi vida y me encaminó, hermanos, para ver a Jesús. Amén. Tampoco había una multitud que tapaba mi camino para ver a Jesús, pero, hermanos, pude ver a Jesús y lo encontré. No sé quiénes de ustedes, hermanos, han querido, hermanos, buscar a Jesús. Han querido, hermanos, saber más de Él. Han querido, hermanos, a llegar a conocerle a Él. ¿Cómo es Él? ¿Verdad? Y, hermanos, en el pueblo, ¿verdad? En el ser humano existen preguntas. Una de las preguntas es, ¿verdaderamente Él nos ve? ¿O tenemos que nosotros verle a Él para poder conocerle? Otra de las preguntas, ¿será Él el verdadero Mesías? ¿Será verdaderamente lo que estoy buscando? Quiero decirle, hermanos, que es verdaderamente lo que tú estás buscando. Dice, hermano, la palabra de Dios que el Espíritu dentro de nosotros gime por estar en la presencia de Dios. El alma de nosotros, hermanos, gime por estar en Dios. Entonces, hermanos, estas preguntas a nosotros se nos son contestadas
cuando el Señor viene a nosotros? Otra de las preguntas que se vienen a la mente: ¿cumplirá con todo lo que Él dijo? Otra de las preguntas, hermanos: ¿me conocerá a mí? Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 43 al versículo 48. Este testimonio, hermanos, es una revelación de Dios para que nosotros sepamos, hermanos, que Él nos vio antes de que nosotros le viéramos a Él. ¿Ok? Él nos vio antes de que nosotros corriéramos a tratar de verle a Él. Antes de que nosotros procuráramos buscarle a Él. Antes de que nosotros decidiéramos cambiar nuestra vida para Él. Antes de que usted, hermanos, decidiera entregarle su corazón a Él. Él nos vio a nosotros. Esta es verdaderamente la vista de Cristo. Amén. La vista de Cristo, hermanos, no es como la de usted. Amén. No es como la mía. Amén. Dice la palabra de Dios, en este testimonio de la palabra de Dios, dice: cuando Jesús, hermanos, estaba buscando a sus discípulos, encontró a estos dos personajes. Y ellos pensaron en un momento de que ellos le habían encontrado a Él. Dice la palabra de Dios: en el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo: sígueme. ¿Quién halló a Felipe? Dice el 44, dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Dice el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. Dice la palabra de Dios: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Ese es uno de los problemas del ser humano. Amén. Tenemos que ver para poder creer. La palabra del Señor dice, hermanos: bienaventurados los que creyeron antes de que le vieran.